A partir de Lope de Vega, verdadero creador de la comedia nacional, y hasta la muerte de Calderón, la evolución de la comedia y del teatro en general corre paralela a la historia de España. A medida que la decadencia se hace visible en el panorama histórico, el teatro llega a su mayor apogeo. En el arte de hacer comedias en este tiempo, de 1609, Lope dio las bases teóricas de la gran revolución dramática del teatro moderno, consistente en rechazar las unidades clásicas de tiempo y lugar que impedían el dinamismo del teatro, introduciendo así una libertad total en la estructura y tratamiento de los temas, aunque aceptando la unidad de acción para que ésta no se desviase del objetivo principal. Lope limitó a 3 actos la comedia. En lugar de los 5 de la tragedia clásica, alternó también lo trágico con lo cómico, fijó el verso para el texto, introdujo una mayor agilidad en la acción, en la intriga, y para realizar todo este teatro contó con innumerables temas, desde la historia antigua hasta la más reciente, mezcla de clases sociales en el escenario, variadísimos aspectos de la vida y de las costumbres, del mundo de las ideas, de los mitos, las leyendas, el arte, etc. Con ello consiguió el éxito popular, incrementado por la naturalidad de sus versos y la claridad de su estilo. A diferencia del sentido elitista de Góngora o del carácter adusto de Quevedo, Lope representa el vitalismo y la sinceridad espontánea. En todo momento su obra está teñida de optimismo y pocas veces deja traslucir el desencanto ocasionado por sus propias desgracias o por la situación del país. Como ningún otro escritor supo conectar psicológicamente con el pueblo y trasladar a las tablas los temas que más le interesaban. En su amplísimo repertorio dramático se recogen todos los ideales nacionales de la época. Y aunque la variedad de temas es muy amplia, pueden sintetizarse los siguientes: la tradición épica, la historia sagrada y profana, los valores caballerescos, la concepción renacentista del amor, el tema del honor y la exaltación de las virtudes cristianas. Todo ello mezclado con el sentido del humor, de los graciosos, la libertad de las costumbres populares, la licencia de los enredos y el amplio criterio estético. De su vida hay que decir que Lope de Vega es una figura fuera de lo común. A ese fenómeno quiso aludir Cervantes cuando lo llamó monstruo de naturaleza. Tanto los contemporáneos de Lope como las generaciones futuras han estado de acuerdo en que este autor efectivamente es un monstruo de naturaleza, porque siempre ha provocado el pasmo en todos los que se han acercado a su obra, y fue un hombre que dedicó toda su vida a la literatura. Nació en medio del reinado de Felipe II en 1562, de una familia extremadamente humilde. Su padre era bordador y, por lo tanto, en el caso de Lope de Vega supone un caso singular: conseguir la fama siendo un plebeyo, en una sociedad donde solamente los nobles tenían posibilidad de brillar. Consiguió formarse en uno de los mejores colegios de Madrid, Colegio Imperial de los Jesuitas, y todas las hijas de Lope sabían leer y escribir. Incluso una de ellas compuso ciertos poemas que conservamos. Acabados los estudios medios, se le concedió una beca para seguir estudios universitarios. El benefactor era el obispo Jerónimo Manrique. Según Pérez de Montalbán, a Lope se le concedió esa beca justamente por sus méritos literarios, pero no fue capaz de aprovechar debidamente esa posibilidad de ascenso social y abandonó los estudios por un lío de faldas. Así lo cuenta Lope en el propio poema: crióme don Jerónimo Manrique, estudié en Alcalá, bachilleréme, y aún estuve de ser clérigo a pique. Cegóme una mujer, aficionéme, perdóneselo Dios, ya soy casado. Quien tiene tanto mal, ninguno teme. Lope tuvo una vida sentimental muy agitada, muy intensa, y las mujeres más importantes de su vida fueron Elena Osorio, Isabel de Urbina, Micaela de Luján, Juana de Guardo y Marta de Nevares. De todas ellas se casó con Isabel de Urbina y Juana de Guardo. Con Marta de Nevares mantuvo una relación una vez que él ya se había ordenado sacerdote y además ella estaba casada. En el Madrid de Felipe III y Felipe IV eso no podía dejar de ser escandaloso. En el siglo XIX hubo un investigador llamado Cayetano Alberto de la Barrera, al que le tocó la lotería, dejó su oficio de farmacéutico y se dedicó a la filología. Nos dejó una extraordinaria biografía de Lope de Vega, rastreando los centenares de cartas que dirigió a diversos personajes, especialmente a su protector, el duque de Sesa.
La obra de Cayetano Alberto de la Barrera se escribió en 1864, pero no se publicó hasta 1892 por considerarse demasiado escandalosa. Junto a esto hay otro documento fundamental que se descubre en 1901, que se publica con el título de Proceso de Lope de Vega por libelos contra unos cómicos. Cuenta la historia de un proceso judicial que le arman a Lope porque cuando se pelea con una de sus primeras amantes importantes, Elena Osorio, Lope le dedica una serie de sátiras nada benignas y la familia de Elena Osorio le pone un pleito, encarcelan a Lope y bueno, todo este proceso lo tenemos aquí detallado. En el teatro de Lope de Vega, que es el género al que dedicamos este vídeo, su fertilidad se convirtió en un auténtico mito que el propio Lope alimentó, ofreciendo a lo largo de su vida cifras fantásticas y reales sobre su producción literaria. Pero esto no lo decía él solo, lo decían también sus contemporáneos. Conservamos aproximadamente unas 400 comedias atribuidas a Lope, pero solamente hay seguras algunas de esas 400, ¿no? Es decir, sobre todas esas 400 hay dudas al respecto sobre algunas y solamente podemos asegurar que 320 sean del poeta efectivamente. Podemos calcular que una cifra no inverosímil completa sería unas 500 comedias, lo que supone una cifra de 1.500.000 versos. Además, Lope escribía manualmente. Primero escribía un borrador y luego sacaba una copia en limpio. Muchos le encargaban a un amanuense, pero Lope no lo hacía. No sabemos si por ahorrárselo o porque tenía la pasión de pulirlas y reescribirlas. De Lope conservamos además en la actualidad 44 obras autógrafas. Si lo comparamos con Shakespeare, de que solo hay una firma y no está claro si es suya, hay una diferencia muy grande. Lope fue el primer autor en la historia universal probablemente que se ganó la vida escribiendo teatro. Consiguió vivir incluso hasta con cierto punto de holganza. Logró comprar una buena casa que se encuentra actualmente en la calle Cervantes. Desde que tenía 18 años hasta el día antes de su muerte, con 72 años, mantuvo una actividad literaria. Lope se jacta de que él ha escrito en 24 horas una comedia completa. Es posible que Lope escribiera más de una comedia en 24 horas, pero en varias sesiones. Se ha dicho de él que es un creador más extenso que intenso, pero son muchas las obras de una excepcional intensidad, tanto de una intensidad trágica como de una intensidad cómica. En el siglo XVII los autores distinguían fundamentalmente dos tipos de obras dramáticas: las comedias trágicas, cuyo asunto se basaba en hechos acontecidos y tenían un carácter trágico, y por otro lado las comedias cómicas, que no se basaban en hechos reales sino en la imaginación y la fantasía del poeta. Y todos los dramaturgos del siglo de oro fueron a un tiempo poetas cómicos y poetas trágicos. Lope es uno de los mayores poetas trágicos de la historia literaria y sin embargo él estaba convencido de que era un autor cómico. Lope compuso grandes obras trágicas: El Marqués de Mantua, Peribáñez o El Comendador de Ocaña, El Bastardo Mudarra, El Caballero de Olmedo y sobre todo El Castigo sin venganza. Pero junto a esta dimensión trágica, la mitad de sus obras pertenecen a la comedia amatoria, sin trascendencia social, donde los personajes se representan a sí mismos, no representan a la colectividad, cuya única lucha es por la felicidad y donde todo tiene un fondo risueño y grato y un final feliz. Estas comedias cómicas de Lope gozaron de una especial atención casi exclusiva, pero a mediados del siglo XIX, por efecto del romanticismo y de la crítica alemana, se centró la atención en las piezas trágicas. En los últimos tiempos hemos visto escenificar obras de Lope infrecuentes como Los Locos de Valencia, La Noche de San Juan, etc., además de las más habituales como El Perro del Hortelano, La Bizarría de Belisa, etc. Bien, en cuanto a la comedia, la comedia de Lope la hemos organizado en 3 etapas. Lo característico de Lope es el constante cambio. Va cambiando constantemente en función de las circunstancias sociales y de lo que le pide a su público. En noviembre de 1597 se cierran los teatros porque muere la hija de Felipe II. Poco después muere Felipe II y los teatros siguen cerrados. Poco después se vuelven a abrir cuando se casa Felipe III. Entre 1618 y 1623 se produce el éxito de un nuevo teatro cortesano y aparece Calderón de la Barca, que tiene por ese entonces 23 años y ya estrena en Palacio y tiene mucho éxito. Las 3 etapas en las que dividimos la obra cómica de Lope son: la primera,
coincide con el reinado de Felipe II. Felipe II fue un rey muy aficionado al teatro y bibliófilo, y nunca se gozó de tanta libertad en el teatro como durante su reinado. Tenemos aquí una serie de comedias de inspiración en los clásicos latinos e italianos, con ambientes prostibularios, chistes y alusiones sexuales y escatológicas, y una comicidad que se basa en la superioridad moral del espectador frente a los personajes. La primera de las comedias de esta etapa se titula El Caballero del Milagro. En esta obra se nos presenta descarnadamente las relaciones amorosas presididas exclusivamente por el interés. Los personajes de esta comedia se deprimen si no tienen libertad para hacer con su cuerpo lo que quieran. En la segunda etapa podemos hablar de humor psicológico, o etapa de humor psicológico, y podemos establecerla entre 1604 y 1618. Se corresponde más o menos con el reinado de Felipe III. Aquí Lope reduce el número de personajes, abandona los ambientes prostibularios y chistes sexuales y escatológicos, y los protagonistas ahora pertenecen a las clases medias urbanas o a la alta nobleza. Ahora el humor pone el acento en las contradicciones psicológicas de los personajes, y esto se debió, por una parte, a la presión de la censura, pero también a un cambio en el ambiente social. La libertad que se gozaba con Felipe II en estos campos de la moral íntima, con Felipe III se va reduciendo. Además, el público busca nuevas expectativas. Ahora lo que le interesa al poeta es la forma en la que el amor modela el comportamiento de los personajes. Aquí tenemos probablemente el grupo de comedias más famosas de Lope de Vega: La discreta enamorada, El acero de Madrid, La dama boba, Las flores de Don Juan y El perro del hortelano. El ejemplo paradigmático de este tipo de comedias es El perro del hortelano, donde el deseo de Diana, la protagonista, está reprimido por el orgullo aristocrático, y ese orgullo es el centro de la comedia. Es una comedia que contiene además 9 sonetos de Lope, y es lógico porque es una comedia psicológica y el personaje va comentando a través del soneto lo que ocurre en su interior. Y por último, la tercera etapa, que se corresponde con el reinado de Felipe IV. Aquí se complica el enredo cómico y ya no interesa el humor psicológico. Todas las cuestiones amorosas tienen un toque neoplatónico de amores poco carnales. Los personajes son nobles y dignos. Lo que nos provoca la risa ahora es que sabemos información que los personajes no saben. En este tiempo se enamora de Marta de Navares y escribe una serie de cartas estremecidas al duque de Sesa, contándole estos amores. Ahora es cuando aparece el sentido del honor, y podemos ejemplificar esta etapa en la comedia Amar sin saber a quién, en la que Don Juan, un caballero noble y apuesto, llega a Toledo. Se encuentra con que hay un duelo, y en el duelo cae muerto uno de los dos contendientes. Huyen los que lo han matado, llega la justicia, cogen a Juan, se lo llevan preso, acusado de delito. Al cabo de un tiempo viene la justicia porque se ha detenido al verdadero homicida, pero el homicida es un caballero. Don Juan finge que no lo conoce para que no lo condenen. El noble entonces se ve obligado a hacer algo por esa persona que lo ha salvado de la ignominia, y le encarga a su hermana Leonarda que alivie las prisiones de Don Juan, y le envía papeles amorosos y regalos. Don Juan se enamora, aunque sin saber de quién, mientras que el hermano de Leonarda, don Fernando, cada vez se encuentra más molesto con estas relaciones. Finalmente libera a Don Juan, a quien consideran inocente. Sale por intermedio de Don Luis, quien además está enamorado también de Leonarda y quien le pide que interceda por él como tercero, a lo que se ve obligado por haberlo sacado de la cárcel. Finalmente se aclara la situación y Don Juan se casa con Leonarda. La comicidad nace aquí de las situaciones equívocas en las que el destino pone a los personajes. Podremos decir que se trata de una comedia pundonorosa que desarrollarán inmediatamente otros dramaturgos sucesivos como Calderón o Rojas Zorrilla. Estas 3 etapas nos permiten sacar una conclusión. Lope estuvo siempre muy apegado a sus formas dramáticas, la repetición incesante de sus formas dramáticas, pero al mismo tiempo alentó una permanente vocación experimental, una búsqueda incesante de formas nuevas y de nuevos cauces para la expresión dramática. En cuanto a su teatro religioso, pues hay que decir que en los siglos de oro la Biblia era indiscutiblemente historia, y Lope escribió muchas obras sobre temas bíblicos y vidas de santos. Comedias a lo divino y comedias de santos a menudo se prestaban en montajes escénicos, y los moralistas opinaban que tales obras eran especialmente escandalosas, ya que a menudo quienes las representaban pues eran actores profesionales de vida poco ejemplar. A pesar de todo, Lope y otros grandes dramaturgos del siglo XVII, al escribir estas obras lo hacían movidos por una intención manifiestamente piadosa,
ya que las consideraban como medios de instruir en la doctrina práctica del cristianismo al pueblo. Lope compuso un extenso ciclo de obras sobre temas procedentes del Génesis y demás libros del Antiguo Testamento. El robo de Dina, inspirado en el Génesis, trata la violación de Dina por Siquem y la terrible venganza de los hijos de Jacob. Pero quizá la más bella de todas las obras bíblicas de Lope es su dramatización del libro de Esther, titulado La hermosa Esther. Entre las restantes obras de Lope de tema bíblico son excelentes los trabajos de Jacob y la historia de Tobías. De las comedias de santo hay tres que destacan. La más impresionante es La buena guarda, que no tiene nada que ver con un santo canonizado. Es una dramatización de la leyenda de una monja que huye con su amante. Para recompensar su devoción a la Virgen, su ausencia pasa inadvertida, ya que un ángel en representación de la Virgen asume la apariencia de la fugitiva y ocupa su lugar hasta su regreso. La segunda comedia de santo de Lope tiene un interés especial, El divino africano, y supone la dramatización de la conversión de San Agustín, basada en el relato que él mismo hace de su conversión en las Confesiones. La tercera de la comedia de santo de Lope, que podemos considerar descollantes, es Lo fingido verdadero, que Lope dedicó a su gran discípulo Tirso de Molina. El argumento se refiere a la conversión y martirio, bajo el emperador Diocleciano, del actor San Ginés. En el ámbito trágico, una de las obras más bellas de Lope de Vega es El bastardo Mudarra, sobre la trágica leyenda de los 7 infantes de Lara. Otra impresionante tragedia histórica de Lope es Las paces de los reyes y Judía de Toledo. Esta obra trata de los desastrosos amores de Alfonso VIII de Castilla con una judía, Raquel, que le absorben de tal modo que descuida el adecuado gobierno de su reino. La reina, doña Leonor, exasperada por la infidelidad de Alfonso y por el desgobierno, incita a los nobles leales a asesinar a Raquel, y después de la muerte de la judía, el rey y la reina vuelven a reconciliarse. En el siglo XVII Mira de Amezcua y Diamante llevaron a cabo importantes versiones dramáticas de esta misma historia, y en el siglo XVIII lo volvemos a encontrar, el mismo tema, en la mejor obra política de la época, que es Raquel de García de la Huerta. Una de las tragedias mejores de Lope está inspirada en un episodio de la historia de Portugal. Se trata de El duque de Viseu. Su tema es la dificultad de administrar justicia cuando tan a menudo las apariencias pueden resultar engañosas. El duque, inocente de toda traición, y a pesar de ser un verdadero modelo de fidelidad y patriotismo, se ve perdido por una conjunción de circunstancias, entre ellas las sospechas que inspiran al rey de Portugal, la envidia y una serie de coincidencias fatales. El caos político de España en el siglo XV, antes de que se restableciera el orden en el reinado de los reyes católicos, ofreció a Lope y a sus contemporáneos temas para muchas obras sobre la necesidad de la fidelidad, la justicia y la concordia dentro del Estado. Entre estas obras figura Fuentevejuna, la más famosa de todas las que escribió y una de sus obras maestras. La obra cuenta las perturbaciones causadas en el Estado y en la aldea de Fuentevejuna por Fernando Gómez de Guzmán, un malvado comendador mayor de la Orden de Calatrava, la revuelta de los aldeanos, su pacto de no revelar la identidad de las personas que dieron muerte al tirano, el fracaso de los jueces de los reyes católicos y el perdón final de los aldeanos por el rey Fernando, ya que los culpables no han podido ser identificados por la ley. Entre estos dramas destaca asimismo El mejor alcalde, el rey, que pertenece también al grupo de las crónicas históricas. Trata del conflicto en que se ve un campesino gallego, cuando su señor se apodera de su prometida en el curso de la ceremonia de la boda, y en su castillo de varón trata en vano de seducirla. Sancho, el campesino, pide ayuda al propio rey de León en persona, y el rey manda al varón una carta ordenándole que ponga en libertad a la muchacha. Pero Don Tello, que es como se llama el varón, lleno de arrogancia, no hace ningún caso. Sancho reclama por segunda vez al rey, y este va a enfrentarse con el rebelde ofensor en cuya casa entra diciendo que es el alcalde de Castilla. Después de haber revelado su verdadera identidad, el rey ordena a Don Tello que tome la mano de Elvira y hace que se casen allí mismo. A continuación, el soberano
ordena a sus acompañantes que ejecuten a don Tello. En pocos segundos, Elvira se convierte en la viuda rica y honorable de un gran noble, que a casarse con Sancho le aportará honor. Peribáñez y el comendador de Ocaña es una de las obras lopescas más líricas y conmovedoras. Es una tragedia doble, la tragedia de un labrador de alma noble, Peribáñez, a quien atormenta el descubrimiento de que su joven esposa, a pesar de su virtud, está siendo cortejada por el comendador, y la tragedia del joven comendador, que al enamorarse de la hermosa Casilda, agarrea su propia muerte a manos de Peribáñez. Otra excelente obra sobre la vida campesina y sus virtudes es El campesino en su rincón, que presenta el estupendo tipo de Juan Labrador, el campesino digno y sentencioso que se conforma con su suerte y que demuestra una virtud tan firme que el rey termina por ordenarle que acepte un alto y honorífico cargo en la corte. El Caballero de Olmedo es una obra inquietante que se inspira en un drama anterior del mismo título, en La Celestina también, y en un estribillo popular. Poco antes de su muerte, Lope de Vega escribió una tragedia excepcionalmente sombría, irónica y conmovedora, El castigo sin venganza. Está basada en una novela de Bandelo que trata de un suceso histórico. Esta vez Lope nos presenta la sordidez moral que ocultan las vistosas apariencias de una gran corte. El duque descuida a su joven esposa para frecuentar el trato de rameras. Luego el Papa lo requiere para que vaya a una guerra santa. A su regreso a Ferrara, en su opinión se ha enmendado de su vicio fatal y ahora está decidido a ser fiel a su esposa. Pero una carta anónima le informa de que Casandra se ha vengado de sus antiguos desdenes cometiendo un incesto con Federico. El duque se asegura secretamente de que la denuncia responde a la verdad y luego, obrando como él cree que ha de hacerlo el supremo magistrado de Ferrara, planea el castigo sin venganza. Valiéndose de un engaño, obliga a Federico a dar muerte a Casandra, sin que el joven sepa a quién da muerte. Y a continuación Federico es ejecutado públicamente por haber asesinado a la duquesa. El duque queda como condenado a vivir sabiendo que ha matado al ser que más amaba, es decir, a su propio hijo.